la clase pasada, que era la semana pasada, ¿cierto? Y a ver. Ahí sí. Entonces nosotros comenzamos a ver, o sea, ya habíamos empezado hace rato, las ecuaciones de segundo orden y entonces revisamos la fórmula de Abel, la ecuación de segundo orden, coeficientes constantes y quedamos más o menos en la ecuación de Euler. Así que ahí lo vamos a ver bien hoy día. Bueno, la fórmula de Abel es para encontrar otra solución. Uno tiene una solución, ¿cierto? Y necesita encontrar la otra solución linealmente independiente para encontrar la solución general de la ecuación diferencial. Entonces, bueno, aquí está todo rayado, pero esto es lo importante. Esa es la segunda ecuación, la segunda solución, que esta es la fórmula de Abel, que habíamos visto. Bueno, y aquí vimos un ejercicio, ¿cierto? Entonces teníamos una solución usando la fórmula de Abel, o sea, considerando la formulita nomás, lo reemplazo en mi caso, este va a ser P1, ¿cierto? Entonces lo reemplazo aquí en la fórmula y encuentro la solución I2, que va a ser X logaritmo natural de X. Entonces la solución general va a ser C1 por X, que es la primera solución, más C2 por la segunda solución que encontré. Así se usa la fórmula de Abel. Y entonces después vimos coeficientes constantes, y entonces los coeficientes constantes son ecuaciones diferenciales que acompañan el y sus derivadas valores reales. Ya no son polinomios, sino solo valores reales. Esos son coeficientes constantes. Y entonces vamos a buscar soluciones de esta forma y de x igual a la exponencial de kx. Y entonces mi solución va a estar completamente relacionado a encontrar soluciones de la ecuación característica. Si hacemos este cambio o sea, si suponemos que este es nuestro tipo de solución, lo reemplazamos en la ecuación y aparece esta ecuación de segundo grado que se va a llamar ecuación característica asociada a la EDO. Si encuentro las soluciones de esta ecuación, ¿cierto? Del K, lo reemplazo aquí, donde está ese K. Y entonces puedo encontrar las soluciones, ¿cierto? De cierta forma. Ahora, bueno, las soluciones de la ecuación característica pueden tener tres opciones. O el discriminante es mayor que 0, o menor que 0, o igual que 0. Si es mayor que 0, va a tener dos soluciones reales distintas, ¿cierto? Y entonces mi solución general es de esa forma. Si el K es igual a 0, voy a tener las dos soluciones reales pero iguales. Entonces una la voy a escribir C1 por la exponencial de K1X y la otra es C2 por X exponencial de K1X. O sea, las dos son exponencial de K1, pero una está multiplicada por X. ¿Y por qué eso? Bueno, aquí lo mostramos y mostramos que teniendo una solución y usando la fórmula de Abel, la segunda solución linealmente independiente iba a ser esta de aquí. Y si el discriminante es negativo, entonces voy a tener dos soluciones complejas. Estas soluciones complejas son linealmente dependientes, porque fíjense que van a ser así. Exponencial de alfa y beta y exponencial de alfa y beta, es decir, al exponencial de alfa x por coseno de bx menos y seno de bx, y exponencial de alfa x coseno de beta x más y seno de beta x. Entonces estas son linealmente dependientes. Fíjense que la única diferencia es que está multiplicado por menos 1 aquí que acá. Entonces necesito encontrar soluciones linealmente independientes. Bueno, las soluciones linealmente independientes, usando el teorema que estaba aquí, si tengo una solución compleja, su parte real y parte imaginaria también son soluciones. Entonces, considero su parte real con esto, ¿cierto? Y su parte imaginaria con el exponencial. Entonces, estas por separado son soluciones también de la ecuación diferencial. Y
vamos a tener de que son linealmente independientes. Claro, fíjense que una no la puedo escribir como una combinación lineal de la otra. Así que por eso son linealmente independientes. Entonces mi solución va a estar dada de esa forma. Y de x exponencial de alfa x igual a C1 coseno de beta más C2 seno de beta. Beta x. Entonces esos son los tres casos. Y entonces como ya desarrollé todas las opciones, en realidad cómo es que vamos a usar esto es que vamos a tomar la ecuación diferencial, ¿cierto? Escribimos su ecuación característica, encuentro sus soluciones, son reales distintas, entonces esa es la solución. Eso es lo que hay que hacer. Tengo la ecuación diferencial, encuentro la ecuación característica, me doy cuenta que es compleja, así que va a ser la solución, va a ser así. Exponencial de la parte real, menos 2, dice 1, y este está multiplicado por 1 aquí, ¿cierto? Entonces me queda coseno de x más C2 seno de x. Y en la tercera, su ecuación característica esta es real, pero con multiplicidad 2, ¿cierto? Entonces se repite la solución y entonces mi solución va a ser C1 por exponencial de menos x por C2x exponencial de menos x. O sea, todo el cálculo que hicimos antes es para justificar el por qué, pero en la resolución se usa de esta forma. Y bueno, habíamos quedado aquí. Teníamos ahora una ecuación un poquito diferente. No es una ecuación con coeficientes constantes, pero se puede reducir a una de ellas, que es la ecuación de Euler. Vamos a considerar entonces a sub 0 x cuadrado por i2' más a1 x por i' más a2i igual a 0. Fíjense que la 0 en la 1 y en la 2 son constantes reales, pero está acompañado por x cuadrado y por x. Esa es la pequeña gran diferencia con la ecuación con coeficientes constantes. Entonces, para este caso, como es casi una ecuación con coeficientes constantes, vamos a considerar un cambio de coordenadas, ¿cierto? Y la vamos a considerar así. X igual al exponencial de t. Si considero esto, eso quiere decir de que su derivada de x a de t es igual al exponencial de t. ¿Cierto? Y ahora entonces yo voy a tener que el y va a depender, el y depende de x, ¿cierto? Pero ahora el x depende de t. Así que el y al final va a depender de t. Por lo tanto, yo puedo calcular la derivada de y con respecto a t. Y la derivada de y con respecto a t va a ser la derivada de y, esto arregla la cadena, de x, ¿cierto? Por dx a dt. Y entonces, esto es, si despejamos, vamos a hacer primero, yo sé cuánto es de x a dt, es exponencial de t, así que esto es de y a dt por exponencial de t. No es t, es x. Ahora voy a despejar el de y a de x para poder reemplazarlo aquí, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que el de y a de x es igual a exponencial de menos t por de y a de t. Entonces ahí tenemos el primero. Ahora, si yo quiero calcular la segunda derivada, vamos a usar esta, ¿cierto? Y vamos a calcular la segunda derivada con respecto a t. Es decir, vamos a derivar con respecto a t el de y a de x por exponencial de t. Yo tengo una multiplicación. Entonces voy a derivar
el dy de x con respecto a t. Entonces va a ser d2i a de x2 por dx a de t. Estoy derivando esta, que en realidad depende de t, pero está derivada con respecto a x, ¿cierto? Pero es una función que depende de t, entonces debo hacer regla en la cadena. Derivo esto con respecto a x, se me queda 2 veces, por la derivada de x con respecto a t. Por la exponencial de t, ¿cierto? Esta queda sin derivar. Más la primera sin derivar, por la derivada de la segunda, que bueno, no se nota porque la derivada es la misma exponencial. Muy bien. Entonces, de aquí sale de que, no lo voy a escribir acá, voy a escribir abajo. Aquí me da que d2i a de t2, ¿cierto? Es igual a d2i a de x2. dx de t es exponencial, así que esto es exponencial de 2t más di a de x por exponencial de t, ¿cierto? Pero yo sé cuánto es di a de x. Di a de x es esto de aquí. Así que d2i a de x2 por exponencial de 2t más, y voy a reemplazar esto con lo que encontré, exponencial de menos t di a de t por exponencial de t. Así que estos se me van. Y entonces me queda que de 2i a de t2 es igual a de 2i a de x2 exponencial de 2t más di a de t. Pero me gustaría despejar el de 2i a de x2 para poder reemplazarlo en la ecuación. Entonces de 2i a de x2 por exponencial de 2t va a ser igual a de 2i a de t2 menos di a de t, ¿cierto? Pasé ese para allá y lo escribí al revés, ¿cierto? Y entonces, de 2i a de x2 va a ser igual a la exponencial de menos 2t por de 2i a de t2 menos di a de t. Entonces ya tengo las dos que necesito para reemplazar en la ecuación. Tengo la segunda derivada y la primera derivada. Entonces la primera derivada, entonces aquí lo voy a reemplazar. Entonces la primera derivada me va a quedar, me queda a0, ¿cierto? Este a0 es el mismo. Quiero a0 por x cuadrado por d2i a de x2 más a1x por di a de x más a2i. Esa es la ecuación que voy a reemplazar. Entonces, el x2, x cuadrado, ¿cierto? Es exponencial de 2t. Y el de 2i a de x2 es todo esto. Lo vemos abajo. Exponencial de menos 2t por de 2i a de t menos de i a de t. Ahí está. Y la segunda va a ser a1. El x es exponencial de t, ¿cierto? Y este es di a de x. Di a de x. Exponencial de menos t por di a de t. Más a2. Aquí no se nota, pero ahora el i depende de t. Bueno, entonces, usando todo eso, ¿cierto? Me doy cuenta de que, bueno, estos exponenciales se van, estos también, y entonces me queda a 0 por de 2i
A de T2 menos A0 por DI A de T más A1 DI A de T más A2I es igual a 0. Entonces puedo dejar este solito, ¿cierto? Estos dos los puedo agrupar. Me queda A1 menos A0 más A2I es igual a 0. Por eso les decía que casi es una ecuación de coeficientes constantes, porque con ese cambio de coordenadas se transforma en una ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes, como en el caso anterior. Y entonces lo resolvemos como teníamos el caso anterior, ¿cierto? Calculamos la ecuación característica y vemos cuál sería su solución. Veamos algunos ejemplos. El primero, por ejemplo. Vamos a poner aquí. Vamos a borrar esto. Me va a salir las rayitas. Ahí. Entonces, mi solución, mi ecuación es A0 x cuadrado por D2i a de x2 más A1 DI a de x más A2, este es x, y es igual a 0. Tengo esa en la ecuación y se traduce en esa ecuación diferencial usando nuestro cambio de variable. Entonces, si tenemos la primera, vamos a poner aquí, si tenemos el primero, A, entonces x cuadrado por i2' más 5 medios xi' menos i es igual a 0. Entonces en este caso el a0 vale 1, ¿cierto? Que acompaña el x cuadrado es 1. El a1 vale 5 medios. Y el a2 vale menos 1. Entonces, teniendo esos valores y usando la formulita que nos queda, ¿cierto? Pensando que x es igual a la exponencial de t. Entonces esto me va a quedar 1 por d2i a de t2 más a1, 5 medios, menos 1 de i a de t, ¿cierto? Menos i es igual a 0. Ya, solo reemplacé los valores de A0, A1 y A2. Entonces esto es de 2i a de T2 más 5 menos 2 son 3 medios de i a de T menos i es igual a 0. Entonces esta es una ecuación con coeficientes constantes, ¿cierto? Su ecuación característica va a ser k cuadrado más 3 medios k menos 1 es igual a 0. Entonces k va a ser igual a menos b más menos la raíz de 9 cuartos menos 4 a c, que es menos 1, así que me queda más. Partido por 2. Entonces me queda menos 3 medios más menos 4 por 4 por 4 son 16 más 9 son 25 cuartos. Entonces esto es menos 3 medios más menos 5 medios partido por 2. Entonces K vale menos 3 cuartos más menos 5 cuartos, ¿cierto? Porque tengo dividido por 2, dividido por 2.
Tengo dos opciones. La primera es menos 3 cuartos más 5 cuartos. Y la segunda es menos 3 cuartos menos 5 cuartos. Son 2 cuartos, es decir, un medio. Acá son menos 8 cuartos, así que es menos 2. Entonces, mi solución va a ser I de t es igual a C1 por exponencial de un medio t más C2 por exponencial de menos 2t. ¿Ya? Pero esa no es la variable original. La variable original es x. Entonces, si x es igual a exponencial de t, entonces t es igual al logaritmo natural de x, ¿cierto? Entonces, ahora volviendo a la variable, y de x, esto va a ser igual a C1 exponencial de un medio logaritmo natural de x más C2 exponencial de menos 2 logaritmo natural de x. Que esto es igual a C1 exponencial de logaritmo natural de x elevado a un medio más C2 exponencial de logaritmo natural de x elevado a menos 2. Es decir, y de x es igual a C1 por x elevado a un medio más C2 por x elevado a menos 2. Y esa es la solución de la ecuación de hoy. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Está claro? No sé, a ver, lo vamos a achicar un poquito. A ver si cabe todo. Ahí. Entonces, traten de hacer el B, ustedes. Les doy unos 5 minutos, 10 minutos. Traten de hacer el B.
¿Lo pudieran hacer? Estamos hablando del B. Ya, ese de ahí. Entonces, el A0 en este caso vale 1. El A2 vale 1 y el A3, no, el A2 no. Bueno, el A2 también vale 1, pero el A1 vale 1 y el A2 vale 1. Son los que están acompañando aquí, ¿cierto? Entonces, la ecuación de Euler, si hacemos x igual a exponencial de t, ¿cierto? Tenemos que A0 por I2' más, no me acuerdo si es A1 o A0. A1 menos A0. A1 menos A0 y prima más A2 y es igual a 0, ¿cierto? Entonces en este caso va a ser I2' más 0. 0 por I' más I es igual a 0. Yo tengo I2' más I es igual a 0. Y esta ecuación es de la ecuación característica k cuadrado más 1 es igual a 0, ¿cierto? Entonces k vale más y menos i. Entonces esto es igual a 0 más y menos i. Entonces alfa vale 0 y beta vale 1. Entonces i de t es igual a la exponencial de 0t por coseno de t más no, esto se escribe así, se escribe C1 por la exponencial de 0t por coseno de t más C2 exponencial de 0t por seno de t. Es decir, I de t es igual a C1 coseno de t más C2 seno de t. Y si ahora cambiamos la variable, que es logaritmo natural de x, entonces el I de x va a ser igual a C1 coseno del logaritmo natural de x más C2 seno del logaritmo natural de x. Y esa es la solución. ¿Le salió lo mismo? Bueno, y el tercer ejercicio, que está acá, ¿cierto? ¿Cómo sería? ¿Alguna idea? Bueno, tenemos que identificar los A0, A1 y A2, ¿cierto? A0 en este caso es 1, A1 es igual a menos 1 y el A2 es igual a 1. Entonces tenemos que escribir A0
I2' más A1 menos A0 por I' más A2 por I es igual a 0. Entonces me queda I2' más A1 es menos 1 y prima más I es igual a 0. 2i' más I es igual a 0, así que la ecuación característica es el k cuadrado menos 2k más 1. Eso es k menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Eso quiere decir que la solución I de t, que funciona de t porque estamos haciendo x exponencial de t, ¿cierto? Es C1 por la exponencial, esto es k igual a 1, de t más C2t exponencial de t. Entonces, el I de x va a ser igual a C1 x más C2 x logaritmo natural de x. Bueno, el t es logaritmo natural de x, ¿cierto? Y exponencial de t es x. Así que esa sería la solución. ¿Dudas? ¿Consultas? Así que una ecuación de Euler se puede cambiar con este cambio de variables, ¿cierto? Una ecuación de coeficientes constantes. Y entonces podemos resolverlo de esa forma y después reemplazar la variable auxiliar en lo que se necesita. Muy bien, entonces eso es la ecuación de Euler. Lo que quería presentarles hoy día también es el teorema de existencia y unicidad de soluciones para una ecuación de segundo orden. El teorema es el siguiente. Consideremos un conjunto abierto del espacio X y Z y la función que va de este dominio a R, una función continua. Ya fíjense que tengo 3 variables, así que esto es un D, está contenido en R3. Suponga además que f tiene derivadas parciales con respecto a y con respecto a z. Con respecto a y, voy a poner en amarillo, a y a z. Tiene derivadas parciales con respecto a y a z, o sea, en las dos últimas variables, en todos los puntos del dominio. Y que las derivadas, ya que existen, las derivadas son continuas sobre D. Otra me dice, consideremos un punto fijo x sub 0 y 0 y z0 en un punto del dominio, un punto fijo. Entonces, la ecuación diferencial de 2, esta ecuación es T2 y A de x2 es igual a f, x y prima. Esta es la ecuación f que está definida acá, con esas 3 variables. Entonces, usando las hipótesis del teorema, quiero que exista derivada con respecto a esa variable y con respecto a esa variable. Entonces, la ecuación diferencial tiene una solución U definida en un intervalo alrededor de x0. Y fíjense que este teorema es un teorema local porque estoy tomando el x sub 0 y digo que todos los valores cercanos a él también van a tener solución. Pero no sé qué tan cercano es. Solamente sé que en un pequeño intervalo van a ser, también va a tener solución. ¿Qué va a verificar? Que u de x sub 0 es igual a y de y sub 0 y u' de x sub 0 es igual a z sub 0.
Esas son las condiciones iniciales. Más aún, si B es una solución definida en el mismo intervalo que U, se tiene que B, y además se tiene que B de T sub 0 es igual a I sub 0, y la derivada es igual a Z sub 0, entonces las soluciones tienen que ser iguales. O sea, en primer lugar, habla de que existe, esto es existe, porque que tenga solución quiere decir de que existe la solución, y acá está diciendo que en realidad la solución con esas condiciones iniciales es única. Entonces este es el teorema de existencia y unicidad de soluciones. Teorema de existencia y unicidad se llama. A ver, vamos a repasarlo de nuevo. Al principio habla de una función así bien genérica. Voy a considerar un dominio en R3, ¿cierto? Y una función que va a ser una función continua. Tal que la función tiene derivada parcial con respecto a la segunda y a la tercera variable. Y sus derivadas parciales también van a ser continuas. O sea, existen y son continuas. Ya eso es como el contexto general. Ahora en nuestro contexto de la ecuación diferencial dice, fijemos un punto, x sub 0 y 0 y z 0, ¿cierto? Tal que la ecuación diferencial, esta ecuación diferencial, ¿cierto? Cumple las condiciones de la anterior, ¿cierto? Donde f es esta función que dice que en la segunda y en la tercera variable tienen derivada parcial, y las dos son continuas, en la segunda y en la tercera variable. En este caso se va a hacer i y prima, porque así es la función. Entonces dice, si la ecuación diferencial con esas condiciones, ¿cierto? Tiene una solución, entonces la ecuación diferencial tiene una solución, o sea, con estas condiciones me afirma el teorema de que va a tener una solución alrededor del punto x sub 0. Ya entonces ahí sale de inmediato la existencia. Si se cumple que esta ecuación diferencial, si vemos esta función que cumple esas propiedades, ¿cierto? Entonces va a decir de que tiene una solución. Que además verifica las condiciones iniciales. Y de x sub 0 igual a y sub 0 y prima de x sub 0 igual a y z 0. Bueno, y después dice más aún, si existe otra que cumple las mismas condiciones, no puede ser una distinta, así que la solución es única. Eso dice el teorema, así que no, solo basta tomar la ecuación diferencial, ver esta parte, ¿cierto? La función, y ver que en la segunda y en la tercera variable tengan derivada y esas derivadas sean continuas, entonces yo digo de inmediato que la ecuación diferencial con condiciones iniciales tiene solución y esa solución va a ser única. De esta forma, bajo las condiciones del teorema, entonces el problema de valor inicial va a estar dado así. Voy a tener la ecuación diferencial y voy a necesitar dos condiciones iniciales, una con respecto al punto y una con respecto a la derivada del punto. Entonces tiene una única solución máxima. Habla de solución máxima que puedo encontrar un intervalo de solución máxima. Es decir, tiene una única solución que no va a admitir una continuación. Tengo tengo el punto x sub 0 y yo digo que la solución está en torno a ese punto, ¿cierto? Pero este intervalo, si yo analizo bien la función, puedo determinar, y conociendo la solución, puedo determinar entonces que ese intervalo puede llegar a ser lo más grande posible. Eso habla de que es el intervalo máximo de solución.
Intervalo máximo. Ese intervalo puede ser un intervalo, puede ser todos los reales, por ejemplo. Eso va a depender de cómo va a ser el tipo de solución que nosotros queremos encontrar. Y es lo mismo que habíamos visto en las ecuaciones de primer orden. Así que no estoy hablando de otra cosa diferente. Bueno, la demostración de este teorema no escapa de la idea del curso o del libro en este caso, que estoy sacando el contexto de esto del libro guía del profesor Gini. Y entonces no vamos a ver la demostración. Solamente dice, sin embargo, que tenemos que introduciendo la variable auxiliar d igual a d y a de x, nuestro problema de valores iniciales se va a reducir a esto de aquí. Fíjense que me va a quedar una ecuación de primer orden. Entonces debe cumplir lo mismo que el teorema de primer orden, ¿cierto? Pero ahora uno como que lo extiende a uno de segundo orden. Y así se puede extender para una de tercer orden, cuarto orden, ¿ya? Porque acuérdense que el orden de la ecuación diferencial es la cantidad de derivadas que se encuentran presentes en la ecuación. Es de segundo orden porque tiene dos derivadas parciales, o sea, dos derivadas de la función. Va a ser de tercer orden que si es que hay un i3 prima, ¿cierto? En cuarto orden que sí que hay una de cuarta, derivada cuarta, y así sucesivamente. Entonces, podemos pensar en estos ejercicios. Dice, dado que i es igual a c1 más c2x cuadrado, es una familia de dos parámetros de soluciones de esta ecuación diferencial. En el intervalo demuestra que no se pueden encontrar las constantes c1 y c2 tales que un miembro de la familia satisface las condiciones iniciales. Y se explique por qué esto no viola el teorema de existencia unicidad. Bueno, vamos a ver con esta ecuación, ¿cierto? Si es que se cumple el teorema de existencia unicidad, en primer lugar. X por i2 menos i' es igual a 0, ¿cierto? Este es el 1. Entonces, para ver el teorema, tengo que despejar el i2'. Es igual a i', entonces i2' es igual a 1 partido por x por i'. Entonces, mi función, que va a depender de x y de i', claro, va 1 partido por x. Y acá, supuestamente esta función, vamos a escribirlo igual como el teorema, i'. Aquí no hay i, así que como que se puede eliminar, ¿ya? Entonces, ¿será que la función es continua y existen las derivadas? Porque eso tiene que cumplir para el teorema, ¿cierto? Tengo que ver de que f, tengo que ver que existe de f a de i y de f a de i'. La segunda y la tercera variable. Bueno, fíjense que el de f de i no hay i, así que este no existe, no hay. Y el de f a de i va a ser el i', si esta es la variable, va a ser 1 partido por x. ¿Cierto? Pensemos que este es un z, y estoy derivando con respecto a z. Entonces me va a quedar 1 partido por x, que es constante, no estoy derivando con respecto a esa variable, y esta me queda la derivada de i' o de z es 1, así que me queda eso de ahí, no solamente. Y esta función es continua, pues existe, y es continua para todo x que pertenece a los reales menos el z. ¿Cierto? Entonces,
tengo esas condiciones, pero fíjense que las condiciones iniciales están centradas en el 0. Entonces 0 no pertenece a nuestro conjunto, le voy a poner A, no pertenece a. Entonces las condiciones iniciales no valen para este caso. Entonces las condiciones iniciales no están, no está en A. Entonces eso no está contradiciendo el teorema, solo estamos diciendo que no podemos usar el teorema. No se puede. Usar el teorema. El teorema de existencia y unicidad, TEO. ¿Por qué? Vamos a volver al teorema. El teorema me dice, sea X0, Y0 y Z0 un punto en el dominio. Y eso está como hipótesis. Y esto es lo que está faltando en nuestro ejercicio. El punto no está en el dominio, donde la función es continua. Las derivadas parciales son continuas. Justo sacamos el 0. Entonces no se puede usar el teorema, así que no contradice o no viola el teorema. Veamos que estas sean soluciones. Y es igual a C1 más C2x cuadrado. C1 más C2x cuadrado. Entonces la derivada es 2C2x y la segunda derivada es 2C2. Entonces la ecuación es x por la segunda, 12,2 menos 12,2x, ¿cierto? Y eso claramente es 0. Así que sí, satisface la ecuación, así que es solución. Fíjense que esta función está definida para todo x que pertenece a los reales. No tengo ninguna restricción. Pero como no satisface las condiciones iniciales, ¿cierto? No puedo tomar el teorema. Pero puedo ver que esta solución sí satisface las condiciones. Por ejemplo, 0 es igual a I de 0 y esto es igual a C1 más C2 por 0. Entonces 0 es igual a C1. Ahí puede encontrar una constante. Y la derivada, que es esto de aquí, digo que es 1. Y prima de 0 es igual a 2C2 por 0. Pero me sale que 1 es igual a 0. Y eso no puede ser. Así que no satisface las condiciones y no puedo encontrar el valor de C2. Que es lo que decía aquí. Dice, dado que I es esta, es una familia de dos parámetros de soluciones, verificamos que eran soluciones, dice, demuestre que no se puede encontrar las constantes, no podemos encontrar las constantes C1 y C2. Bueno, encontramos C1, pero el C2 no. Tal es que un miembro de la familia satisface estas condiciones iniciales. ¿Y por qué no viola el teorema? Porque, bueno, vimos el teorema y no viola el teorema porque nos falta una hipótesis. Si falta una hipótesis, no podemos aplicar el teorema. Entonces no es que esté contradiciendo el teorema, sino que no se puede usar. Porque las condiciones iniciales están en 0 y el 0 no pertenece al dominio. Entonces, por eso no podemos usar el teorema y no violar el teorema de existencia y unicidad. Bueno, eso ya
No pudimos hacer estos dos, así que quedan como de ejercicio si quieren. Encuentren dos miembros de la familia soluciones del problema anterior que satisfagan esas condiciones. Esa es igual, ¿cierto? Pero ahora tengo que ver cuáles son los que cumplen esta condición. Y dice como x es igual a esa solución general de esta ecuación diferencial en el intervalo, demuestra que una solución que satisface las condiciones x0 igual a x sub 0 y x' de 0 igual a x1 está dada por esa ecuación. Entonces esas quedan de tarea, ¿ya? Y bueno, el 1 lo hicimos. ¿Dudas? ¿Consultas?